Saraco, ya ustedes la conocen, ella ha venido acompañándolas dentro de una serie de distintas temáticas en los meses anteriores y hoy va a estar compartiendo con nosotros lo que es el tema, una mirada psicológica sobre el aborto, del aborto, con un aporte de mi parte desde lo bíblico y pastoral. Así que queremos aprovechar la ocasión. Esperemos que puedan estar llegando algunos otros hermanos y hermanas. Y bueno, hoy el contenido de la charla se va a estar grabando para luego subirlo a nuestra página web y poder compartirlo con otros hermanos en otro momento también. Así que con libertad, a medida que nuestra querida Camila va compartiendo la temática, con libertad pueden preguntar, pueden aportar. La idea es que pueda ser esto de edificación para ustedes, para nosotros, y que desde lo que aquí aprendamos no solamente tengamos nuevos conceptos, sino que podamos ser sanados, que podamos ser ministrados y que podamos ser amplios para estar ayudando también a otras personas, tanto mujeres principalmente, pero también hombres que sufren todo este acompañamiento familiar de lo que es el aborto en nuestros días. Así que vamos a iniciar, Camila, con libertad, guíanos y que el Señor esté guiándonos en todo. ¿Sí? Tomamos un minuto para orar y iniciamos ya esta charla. Papá, te damos gracias por tu gran amor, tu gran cuidado, gracias por haber traído a Camila para que pueda compartirnos de todo este tema que tú has puesto en su corazón. Gracias por las hermanas y hermanos que han podido llegar a esta charla el día de hoy y gracias por los cientos de personas que a través de la web van a poder escuchar y ver lo que es esta charla el día de hoy. Pedimos que tú puedas bendecir este tiempo y que desde la mirada psicológica y bíblica podamos crecer también sobre lo que es esta temática que hoy traemos a este lugar. Ponemos todo esto en tus manos sabiendo de tu gran cuidado y provisión. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. ¿Camila? Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Vamos a comenzar. Ustedes saben, lo hemos hablado en otras charlas anteriores, desde la psicología, sobre todo desde de lo que es la psicología desde el enfoque cristiano, ¿sí? Se toma al ser humano como un ser que tiene cuerpo, tiene alma, pero también tiene espíritu. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que vamos a compartir hoy, me gustaría empezar desde el aspecto del cuerpo. ¿Sí? Vamos a hablar hoy, como decía el pastor, del tema del aborto y el cuerpo de la mujer queda con marcas, ¿sí? Después del aborto. Vamos a comenzar entonces con algunas consideraciones biológicas, si les parece, como para poder entender desde ese lado un poco lo que son las consecuencias de un acto así. Según la embriología, la vida del ser humano, todo el material genético que nosotros tenemos hoy, lo que somos, está presente desde el primer momento que se produce la concepción, ¿sí? Es decir, al momento que es un espermatozoide con un óvulo, todo el material genético que va a tener el ser humano va a estar en ese mismo momento, ¿sí? Algunas consideraciones biológicas, acá la mayoría son mamás, seguramente algunas de estas cosas que les voy a comentar ahora ya las deben saber, pero son importantes repasarlas porque lo que se está poniendo en juego al momento de debatir si abortar o no un bebé, básicamente lo que se está hablando es quitar la vida o no quitarla, ¿sí? Dejar que siga el curso o pararlo donde está. Entonces, hay muchas cosas que las mujeres cuando deciden ir a realizarse un aborto o hacérselo ellas mismas, ¿sí? Ustedes saben que hay diferentes métodos para realizar un aborto. Se puede ir a algún lugar, la mayoría clandestino, en donde el que realiza el aborto o la que realiza el aborto es una enfermera, un médico o alguien que no sabe nada pero igual es corajudo y se mete con el cuerpo de la mujer y hacen estragos, porque encima lo que están haciendo ya es dañino para el cuerpo, pero la mayoría de las veces lo hacen mal. Entonces, al mal que de por sí tiene,
el quitarle el útero a ese bebé lo hacen mal, entonces el daño aún es mayor. Y si no, hay métodos caseros, desde introducirse por la vagina una aguja de tejer hasta tomar algún tipo de químico, ¿sí?, por boca, que hace que el bebé muera, pasando por un montón de cosas realmente aberrantes. Pero lo que les quería comentar, desde lo biológico, que es importante saberlo, es que el corazón del bebé, ¿sí?, el bebé o feto o embrión, según lo que le quieran, para sacarle un poco de gravedad, yo siempre digo, es un bebé, puede ser un bebé de un día dentro del útero o ya de 9 meses adentro del útero, pero es un bebé, así que yo personalmente lo voy a llamar bebé desde ese momento, no voy a diferenciar entre feto, aunque sí hay una diferencia biológica. Para mí es un bebé. El corazón del bebé comienza a latir cuando apenas tiene 18 días, ¿sí? Esto es aproximadamente 31 días después que la mujer nota que no le vino el periodo, ¿sí?, menstrual del mes. Ahí el corazón de este bebé ya está latiendo, a los 18 días de estar implantado en el útero. Los abortos quirúrgicos, que son los que les comentaba recién, que los suelen llevar a cabo de manera, digamos, mediante una intervención quirúrgica, bien o mal, se llevan a cabo generalmente a partir de las 7 semanas de embarazo. Esto viene a ser menos de 2 meses de embarazo. La mayoría de los abortos se producen en ese lapso de tiempo, en los primeros 2 meses que la mujer se entera que está embarazada. Para ese tiempo, para las 7 semanas, el bebé tiene brazos, tiene piernas identificables y tiene ondas cerebrales capaces de ser medidas. No es un huevito, no es, aunque para la biología me voy a pelear bastante, ¿no? Huevo, cigoto, feto, embrión, según el tiempo que esté, llame lo que quieras, pero eso tiene piernas, tiene brazos identificables y tiene ondas cerebrales. Algo es. Entre la semana 7 y la semana 10, que es cuando se realizan aproximadamente el 60% de los abortos según las estadísticas, aparecen los dedos, los genitales y la cara del bebé ya se reconoce como un rostro humano. Si bien no están las facciones definidas, ya se reconoce que hay un rostro humano. Estamos hablando entre la semana 7 y la semana 10, apenas 3 meses de embarazo en la mujer. A partir de la semana 12, a partir de los 3 meses de embarazo, el bebé ya está formado completamente. De la semana 12 a la semana 36, 38, más o menos, que es la gestación que se completa, los órganos no se forman más. Ya está todo formado en esos 3 primeros meses. Lo único que hace el cuerpo de este bebé es aumentar de tamaño, ¿sí? Entonces, estamos frente a una persona ya formada, con todo lo que vas a tener vos, lo que voy a tener yo a los 40, a los 50, a los 10 años, ya lo tiene a los 3 meses un bebé adentro de la panza. Ustedes saben que en la antigüedad, y no tan antigüedad, hace tiempo, no había los avances tecnológicos que hay hoy. Hoy una mamá cuando está embarazada se puede hacer la 3D, la 4D, lo puede ver de todas las formas. Hay trucos que antes no se conocían, que tomar algo dulce, que tomar Coca-Cola, que se mueve más, que un montón de cosas que los médicos antes no sabían. Y en los años 70, cuando llega el ultrasonido, a los médicos se les hace una revolución realmente desde el lado profesional. Se les abre un nuevo mundo como médicos que no conocían. Los médicos comienzan a entender que cuando están atendiendo a una mujer embarazada, no están atendiendo a una mujer con un pedazo de carne dentro del útero, sino que están atendiendo a 2 personas. ¿Sí? Ese bebé que la mujer lleva adentro pasa a ser otro paciente más. Entonces el médico, al momento de atender a una embarazada, atiende 2 pacientes, un bebito y una mamá. ¿Sí? Esta cuestión de la aparición del ultrasonido es muy clave porque hizo que muchos médicos que antes estaban a favor del aborto, porque no conocían estas pequeñas cosas,
que hacen que te puedan llegar a cambiar la opinión respecto del aborto. Con la llegada del ultrasonido y a medida que fue avanzando la tecnología, se empezaron a dar cuenta de esto, que a los 18 días hay un bebé que ya tiene un corazón que late, entonces que sacarlo del cuerpo de una mujer realmente es sacar una vida. Y hizo que haya un pequeño viraje, digamos, del no favor a la vida por no saber, por desconocimiento, como dice la Biblia, muchas veces el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Hay cosas que no se saben y por eso se equivocan y las cometen. Entonces esto hizo que muchos médicos empezaran a estar en contra del aborto, empezaran a estar a favor de la vida, y en las mujeres, cuando les hacen la ecografía y empezaron a escuchar el latido del bebé a tan poquitas semanas, mujeres que estaban, esto está basado en una estadística en Estados Unidos, muchas mujeres que estaban decididas a hacerse un aborto, cuando escucharon los latidos de su bebé, cambiaron de opinión. Porque realmente la choqueó y les hizo entender. Para terminar esta primera parte, hay un autor que se llama Scott Klusendorf, que plantea la existencia de 4 diferencias nada más entre un ser nacido, como somos nosotros, y un ser no nacido, un bebé que está dentro de la panza. La primera diferencia es una diferencia de tamaño. Les voy a hacer unas preguntas a ver ustedes qué es lo que opinan. El tamaño que tenemos cada uno de nosotros. Yo mido 1,72 m, más o menos. ¿Determina quién soy yo? ¿Quién mide menos de 1,72 m acá? Bastante. Bueno, entonces yo sería más persona que ellos porque mido más. No. Error. Segunda diferencia, nivel de desarrollo. Dado que una persona de 20 años es más lista o, bueno, qué sé yo, entiende un poco más que un nene de 10 o de 5 años. Es más persona que el nene, porque entiende más. O sea, un nene que va a 7º grado es más persona que un nene que va a 1er grado. Por ejemplo, un universitario es más persona que un nene que está en primaria. O Graciela es más persona que yo porque es más grande que yo. No. Segunda. Tercera diferencia. Entorno. Cuando ustedes están adentro de casa, de sus casas, ¿son más personas que cuando están afuera? Son la misma persona dentro de la casa que fuera de la casa, acá adentro. Cambia el entorno, pero seguimos siendo los mismos. Entonces, si un niño lo sacamos del cuerpo de la madre, ¿va a ser más persona que el que esté adentro? No, cambia el entorno. 9 meses está dentro de un útero y el resto de su vida está afuera. Cuarta diferencia, el grado de dependencia. El depender de otro hace que yo sea menos persona. Supongamos que el día de mañana hay una persona que se vuelve dependiente de la insulina por problemas de diabetes. ¿Va a dejar de ser menos persona o más persona porque a partir de mañana depende de la insulina? No. Tiene otro grado de dependencia a algo, como un bebé puede tener más dependencia en su mamá que cuando crece, pero son nada más que diferencias. ¿Sí? Entonces la pregunta no está en cuán grandes o viejos o listos o inoportunos son los niños cuando llegan, sino que el punto está en lo que son seres humanos. Muy bien. Hasta aquí la parte introductoria de una charla que verdaderamente es más que interesante, saludable y que ya nos va planteando algunas preguntas y algunas cosas para reflexionar desde también la parte lógica de lo que nosotros consideramos la vida intrauterina. Vamos a pasar a este otro aspecto que para nosotros también es importante en nuestra defensa de lo que es la vida, en nuestra mirada más a profundidad desde lo que nosotros creemos. Hablo de nosotros los que hemos decidido y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y que hemos tomado a la Biblia como base, guía y autoridad de todas nuestras decisiones y vivencias. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos muestra acerca de la vida intrauterina, de la vida en el vientre materno, ¿no? Algunas cosas que son interesantes es que
la vida en el vientre es algo que atraviesa la historia de la humanidad, es un proceso transhistórico, no es algo que se esté hablando desde la modernidad o en estos últimos meses con todos los avances de la tecnología, como decía Camila, sino que desde los relatos más primigenios, desde los orígenes de las civilizaciones, ya se hablaba y se pensaba de lo que sucedía en ese proceso de la vida en el vientre. Algo que es interesante es que en la antigüedad el embarazo fue considerado como un acto de la providencia de Dios. Era Dios el que permitía que una mujer pudiera quedar embarazada. Yo he querido ver algunos versículos solamente de la Biblia. Si tuviésemos que ver todos, hay muchos más, pero solamente con la mirada de algunos vamos a poder llegar a una conclusión. El relato de Génesis 25, hablando de Isaac y sus hijos, ¿no?, nos narra lo siguiente. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Interesante pensar en esta mirada, ¿no?, desde la parte teológica, ver el embarazo como una respuesta de Dios. Esta mujer en lo natural no podía tener hijos, estaba limitada físicamente, pero la respuesta de Dios en oración a Isaac es que ella pueda quedar embarazada. Con lo cual el inicio de la vida, desde esta mirada bíblica, es una respuesta de Dios. Es Dios el que está en el inicio mismo de la vida de todo ser humano. Y me llama la atención, y esto lo vamos a relacionar más adelante, lo que continúa. Dice, pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, ¿esto va a seguir así? ¿Para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor, de quién había venido, obviamente, esta vida que estaba en su vientre. Y el Señor le contestó, presten atención, lo subrayé porque me pareció importante, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. Ahora, yo pensaba un poco en esta respuesta de Dios, ¿no?, que lo he dicho en algún momento, a mí toda la Biblia me encanta leerla, pero esos detalles que se dicen que salen de la boca de Dios o de Jesucristo tienen para mí un doble llamado de atención. En este pasaje, cuando la mujer va a orar y le dice, mira, siento que los nenes ya se van peleando en el vientre mío, Dios le dice, hay 2 naciones en tu vientre, ¿no?, en tu seno. No le dice, tienes 2 bebés. Por eso digo que lo vamos a relacionar más adelante. Obviamente que había 2 bebés, pero en esa idea de Dios ya había un proyecto a futuro, 2 naciones. No le dice, mira que tiene 2 bebés, respondí a tu oración, sentiste bien. Hay un proyecto que ahora no entiendes, pero que yo ya tengo programado y ya lo tengo visto. 2 naciones hay en tu seno. Qué hermoso pensarlo desde este lugar. Ahora, no solamente era considerado el embarazo como una idea que nacía en el corazón de Dios a través de su providencia, sino que era una bendición específica. De tal manera que la mujer judía del relato bíblico que no podía tener hijos era considerada una mujer que estaba bajo la maldición de Dios, estigmatizada, muchas veces no se sentía completamente realizada, y obviamente en una sociedad chista, como era la sociedad de aquellos días, era bastante difícil para estas mujeres vivir. Ya desde el Antiguo Testamento, antes de que el pueblo se establezca en la tierra prometida, Dios les había dicho que como resultado de la obediencia, Deuteronomio 28, serían benditos el fruto del vientre. Es decir, que este proceso de embarazo en la Biblia es una bendición. Es una bendición. Ahora, David está hablando muchos años después y él dice que los hijos son una herencia del Señor y el fruto del vientre una recompensa. Llevar esto a esta otra mirada, es decir, son herencia del Señor, parte de la providencia, voluntad de Dios, pero también
algo de estima, algo que se tiene que valorar. Por eso es que desde la Biblia y de nuestra práctica nosotros decimos sí a la vida. La entendemos, como decía Camila, desde el mismo inicio de la concepción hay una vida, y una vida bajo un propósito de Dios. Ya en el año 1000 antes de Cristo, miren cuánto ha pasado, ¿no? Cuánta agua ha pasado bajo el puente, más de 3000 años. Ya David expresaba esto en el Salmo 139, y me encanta este versículo y me parece que ha sido el lema de muchos momentos en nuestra vida. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Yo tenía una humildad excelente también. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ni aún uno solo de ellos. Ya tenías un proceso. Y regreso a esta parte del inicio, porque esta palabrita, que es casi inentendible, la verdad lo padezco algunas veces, me pareció una palabrita hermosa que nosotros conocemos y que David relaciona en este salmo. Es la palabra Bet. ¿Le suena Betel? Betel, ¿qué significa? ¿Recuerdan? Casa de Dios, ¿no? El, Dios, Bet es casa. Pero no solamente casa como un lugar físico, sino como un lugar de intimidad. La palabra o la raíz Bet habla del lugar más profundo, más cómodo y más armonioso donde uno se podía sentir. Entonces, cuando David está escribiendo este salmo, él está pensando en ese lugar de gestación, utilizando esta palabra que se utilizó hace más de 1500 años para referirse a la casa de Dios, Bet, ese lugar de mayor intimidad, el lugar más confortable que existe. Allí tú estabas presente, Dios, mientras que yo estaba siendo formado en ese lugar que tú preparaste, de mayor intimidad para mí, en el vientre de mi madre. Es precioso ver el cuidado de Dios, de un Dios que no es que se fija en nosotros cuando ya estábamos fuera del vientre de nuestra madre, sino que en el proceso de gestación Dios está presente en la vida de cada uno de nosotros. Casi ya por último, siempre se vio el tiempo de gestación como un tiempo en el que el propósito de Dios era real. No es que el propósito de Dios a nuestra vida se empieza a ordenar a medida que vamos creciendo, sino que desde el proceso gestacional, desde el vientre de nuestra madre, ya Dios tiene un propósito. El Salmo 22 dice: pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Es decir, aún en el proceso del alumbramiento, Dios estaba de por medio. Qué lindo pensar esto, ¿no? En esta situación, para algunos traumática, como es lo natural, Dios mismo también estando allí. Dice: fui puesto a tu cuidado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Antes de pensar en el cuidado materno como el mayor cuidado que tenemos, Dios mismo se revela como nuestro cuidador. Isaías, hablando del Señor por venir, dice: escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Me encanta pensarme a mí mismo, autopensarme en el vientre de mi madre, ¿sí? Y escuchando esa voz de Dios diciendo: Misael, tengo un propósito para tu vida. Tal vez esa voz que mi madre escuchaba y que yo no recuerdo, y está bien no recordarla, ya desde ese momento era pronunciada por Dios a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Un propósito en ese tiempo gestacional. Jeremías también tiene la misma experiencia. Dice: antes de formarte en el vientre, Dios le está diciendo esto al profeta: ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado
profeta para las naciones. Un proceso previo, un proceso de selección en la vida intrauterina y todo un desarrollo posterior. Mucho tiempo después de Jeremías, ¿sí? Mucho tiempo después, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Galacia, dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando Él tuvo a bien. Ya desde el vientre ese propósito fue claro y a su debido tiempo se empezó a llevar a cabo. Cierro con algunas conclusiones y así proseguimos juntamente con Camila. La vida intrauterina es parte del propósito de Dios. Dios está en esto. No, los embarazos no llegan por errores de cálculo, por fallos de métodos, sino directamente por un propósito de Dios. La vida en gestación está bajo el cuidado de Dios. Aun cuando pueda ser adversa el proceso gestacional, los hijos de Dios podemos tener fe y confianza de decir: Dios está al cuidado de estas vidas, de la vida de la madre, pero también de la vida del bebé en camino. El tiempo en el vientre debe ser respetado por los propósitos de Dios que también se manifiestan en él. Muchas veces, bajo esta idea científica que algunos, solamente algunos, han adoptado al decir: bueno, hasta que se cumplan tantas semanas todavía no podemos hablar de vida, no se respeta que ese tiempo es un tiempo en el que Dios ya está manifestando su propósito. Así que desde la Biblia tenemos que luchar desde el momento mismo de la concepción por esa vida que ya está allí bajo el propósito de Dios. Por último, debemos defender la vida desde el momento mismo, como lo decía, de la concepción. No podemos hacer oídos sordos a lo que la Biblia misma nos está manifestando. Pablo le dice a los Gálatas, y en esto es hermoso pensarlo, que cuando se cumplió el plazo, dice él, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados hijos. Dios mismo, cuando decidió venir a este mundo entre nosotros, lo hizo en un proceso natural llamado gestación. Él fue gestado, estuvo 9 meses en el vientre de su madre y nació para estar en medio de nosotros. Vida desde el inicio de la concepción. No podemos pensarlo de otra manera. Eso es lo que la Biblia nos dice. Hay mucho más que la Biblia nos dice, pero pensemos hoy en esa bendición, ¿no? De pensar que hay un bebé que está puesto por Dios en un lugar súper, hiper cómodo, ¿no? Esa casa profunda, ¿no? Las futuras mamás, si piénsenlo, tienen allí a un precioso bebé ya llamado por Dios, ya predestinado por Dios para una vida buena, y que Dios lo ha puesto en el mejor lugar de comodidad que podía ponerlo, en ese bed, en esa casa profunda, en ese lugar íntimo de comodidad, y que Dios mismo ya está hablándole de un propósito y de un llamamiento por venir. Qué lindo es pensar, decir, ponemos la mano en la pancita y decir: Dios ya está haciendo algo en medio de tu vida. Dios ya está haciendo algo en medio de tu vida. ¿Camila? Una pregunta. ¿Cómo relacionás este concepto del cual estoy de acuerdo, bíblico, de que Dios tiene el gobierno sobre dar la vida y quitar la vida? Pero ¿cómo lo relacionás con el hecho del control de la natalidad? El hecho de que nosotros, familia, decidamos que tenemos 2, que tenemos 3, que tenemos 1, o que criticamos que tiene 10. ¿Cómo no se controló? No sé, ¿no? El control que uno decide tener de cuántos hijos va a tener. Si vos dijiste que no es que falla un método o que funciona un método. Bueno, eso es una linda pregunta, ¿no? Y es una linda pregunta que se ha hecho a lo largo de la historia de la vida de la iglesia, y no solamente de la iglesia evangélica, sino que al día de hoy está haciéndose un gran rumor de cómo esto va cambiando también dentro de una de las religiones más
grandes o de mayor extensión a nivel mundial, como es la Iglesia Católica, que fue de la que de alguna manera nosotros hemos aparecido como otra parte de la historia, ¿no? Es decir, nacimos de una misma raíz judeo-cristiana que mantenemos, pero bueno, desde la Biblia, nosotros no podemos hablar de métodos anticonceptivos. No aparece. Incluso esta idea que dentro de la tradición católica se ha llamado como el pecado de Onán, el onanismo, ¿sí? Esta idea de este hombre que para no dejar embarazada a esta mujer, dice la Biblia, vierte en tierra, es decir, no llega a eyacular dentro de la vagina de la mujer como si fuese un método de anticoncepción, ¿sí? No apunta a ese proceso, sino a otra situación más del egoísmo de él. Entonces, yo creo que Dios nos ha dado a nosotros la sabiduría y la responsabilidad para poder ser sabios en cuántos hijos debemos tener. Los métodos anticonceptivos, siempre que no sean métodos abortivos, ¿sí? Deben ser recomendados de acuerdo a la capacidad de planificación que tiene cada familia. Creo que no es el propósito de Dios que nosotros empecemos a poblar nuestra familia siendo responsables de la forma en la que vamos a sostener a nuestros hijos. Es ahí donde sí se da la otra parte, donde uno puede asumir todo tipo de métodos y esos métodos pueden ser completamente casi burlados o esquivados por la providencia de Dios. Decía que esto hoy es un tema de mucho debate porque hasta hace un tiempo, y aún no está firme, dentro de la Iglesia Católica los métodos anticonceptivos no era algo que estuviese aceptado, ¿sí? Los hijos vienen de Dios, así que no hay por qué cuidarse. Con lo cual muchos cientos de hermanos católicos han venido pecando a los ojos de la Iglesia por cuidarse. Hoy, en esta etapa de la vida que tenemos con este último Papa, se habla de cambiar eso, ¿no? De que se sepa que se pueden utilizar los métodos de anticoncepción que hacen bien a lo que es una familia responsable. Entonces, para ir cerrando, bíblicamente no podemos hablar de métodos anticonceptivos, pero sí desde la idea de responsabilidad, que es a lo que la Biblia nos manda, exactamente, del gobierno de lo que es la salud y la administración sabia de los recursos que tenemos que hablar de la necesidad. Hoy es más una necesidad la planeación. Vivimos en días complejos donde los hijos son bienvenidos, pero así como son bienvenidos, merecen que nosotros tengamos un proyecto de vida en el cual ellos puedan ser insertados. Con lo cual es recomendable que un matrimonio, ¿sí?, piense sanamente en la planificación. Digo un matrimonio porque hoy vivimos en medio de una sociedad donde se dan muchos embarazos no deseados, mucho embarazo adolescente, que es donde se dan las mayores tasas de aborto justamente, ¿no? Y eso lo va a ir desarrollando tal vez Camila en medio de la charla. Así que estamos a favor de la anticoncepción saludable, dejando de lado todo un método que pueda ser considerado abortivo, y creo que eso es también otro tema a considerar después. Camila. Sí, un poco lo que preguntábamos también, la mayoría de los abortos no se dan dentro de lo que es el marco matrimonial, ¿no? Es como que un matrimonio que ya se dispuso a formar su familia, que se casa con el propósito del día de mañana de ser padres, siempre va a estar un poco mejor recibido el bebé que no llega quizás cuando más lo quieren, pero va a estar bien recibido porque hay un encuadre, hay un marco en donde se puede recibir ese regalo, ¿sí? Sin embargo, yo he escuchado de muchos matrimonios y familias que abortan porque no quieren tener un hijo, y no de una cosa esporádica. Sí, se escucha. Igual yo creo que el matrimonio que contempla la posibilidad de abortar se está replanteando la idea misma del matrimonio. Me parece un poco más profundo, porque no, desde lo que es la Biblia, no habría motivo ni por qué. A ver, podemos decir
llegó en un momento en que estás en trabajo, llegó en un momento en que estamos en una casa chica, en donde no es el momento justo quizás que queríamos, pero siempre va a ser mejor recibido que una pareja de adolescentes de 16, 17 años donde no hay control y claro, era un poco lo que decíamos, ¿no? Hoy, estadísticamente hablando, la gran mayoría de abortos son más productos de embarazos adolescentes, de relaciones truncas, no tanto del ámbito matrimonial, ni tampoco podemos hablar que hoy, a pesar de que esto no está normado y que se maneja todo dentro del área de estar oculto, de lo clandestino, ni siquiera así mismo esas estadísticas son de parejas, es decir, de matrimonios que vienen a tomar el aborto como último método de anticoncepción, sino que es más producto de embarazos adolescentes, ¿no? Que eso son las estadísticas reales que se manejan. Sí, es una diferencia importante lo que es un embarazo no deseado de lo que es un embarazo no esperado o no planificado, ¿no? El deseo es otra cosa, algo que yo deseo, algo que yo anhelo. Cuando llega, a ver, yo anhelo tener un auto realmente, si me lo dan hoy voy a estar feliz. No sé, todavía no sé manejar ni tengo el registro, pero me la voy a ingeniar y calculo que iré, lo sacaré y el auto lo voy a usar y lo voy a aceptar. Quizás hubiera sido mejor que llegue dentro de un tiempo donde pudiera tener el dinero para pagar todos los meses el seguro, ¿no? Por poner, la vida de un bebé es un regalo para un matrimonio, ¿sí? Nosotros le podemos regalar un auto a un nene de 5 años o a alguien que ya sabe manejar, que tiene el registro, pero siempre va a ser un regalo, ¿sí? La manera de aceptarlo habrá que trabajarla más o trabajarla menos, ¿sí? Pero una cosa es el embarazo no esperado y otra cosa es el embarazo no deseado. El embarazo no deseado conlleva un rechazo que el mismo bebé intrauterinamente ya lo siente, lo percibe y muchas veces si no se sana lo acompaña durante el resto de la vida. Bueno, habíamos hablado un poco de las consideraciones biológicas. Quería compartirles las consecuencias físicas y psicológicas que quedan en la mujer y también en el hombre, aunque obviamente la principal protagonista va a ser la mujer, aunque el hombre acompaña. Y también padece en cierto punto las consecuencias y sufre, pero siempre el que queda más dañado es el cuerpo de la mujer, ¿no? Hay una imagen que yo tengo acá, si quieren se la paso y después pásenme la hojita de nuevo para leer lo último. Quizás es un poco fuerte, yo le había comentado a Graciela, pero digamos que resume visualmente lo que ocurre en una mujer después que decide abortar. La mujer que aborta, muchas veces inducida por una pareja que piensa que no es el momento y demás, piensa que yendo a abortar se saca el problema de encima y se termina la historia, ¿no? Corremos el estorbo que apareció y sigue nuestra vida normal. Y ese estorbo lo sacan físicamente, pero como dice esa imagen, aborté, lo saqué de mi físico, de mi cuerpo, pero ¿cómo hago para sacarlo de mi alma, para sacarlo de mi espíritu? Porque las consecuencias más graves son las que quedan a nivel psicológico y a nivel espiritual, obviamente. De todas maneras, les hago un punteo muy chiquito de lo que pasa en el físico de la mujer. ¿Conoce algunas consecuencias que sepan, que hayan escuchado alguna vez quizás qué pasa con el cuerpo de la mujer después que abortan? ¿Alguna consecuencia? Quistes. Esterilidad. También. Hay una doctora que se llama Elizabeth Chaigan, que es de Estados Unidos también. El país que más bolilla le da a este tema es Estados Unidos. Hay un montón que están a favor de que se aborte y todo, pero así todo, a favor del aborto son los que más hablan del tema, ¿no? Acá recién, hace poco, con el tema de modificar la ley para que sea legal abortar en los hospitales y demás, se empezó como a abrir un poco más el tema, pero siempre estaba, ¿no? Como que de eso no hablamos, no se toca mucho. Hay una doctora
de Estados Unidos que dice: el aborto incrementa las tasas de cáncer de mamas, placenta previa, nacimiento fuera de término y suicidio de la madre. Estadísticamente, todo tipo de muertes se da en mayor número a mujeres que han tenido abortos inducidos, ¿sí? Hay que separar lo que es un aborto inducido, que es lo que hablamos recién, los abortos que pueden ser quirúrgicos o pueden ser por medios de químicos o cosas orales que se pueden llegar a tomar, y lo que son los abortos naturales, ¿sí? Hay muchas veces problemáticas de la mujer que se dan, que hacen que haya abortos espontáneos, que son abortos de una mujer que quería ese bebé, que lo esperó, lo buscó, o llegó, lo aceptó, pero alguna falla en el cuerpo hizo que lo perdiera, la famosa perdió el bebé, ¿no? Esos son abortos espontáneos que se generan en el cuerpo. Hay embarazos que se llaman embarazos ectópicos, no sé si los escucharon hablar, ¿sí? Bueno, son embarazos en donde la gestación se produce fuera del útero, ¿sí? Entonces llega un punto que el desarrollo ya no puede seguir y se produce un aborto espontáneo. Las mujeres que se realizaron abortos inducidos, los abortos inducidos son los que se hacen a conciencia, los que se hacen a propósito, ¿no? Que son espontáneos. Las mujeres que se han practicado un aborto inducido en algún momento tienen altas probabilidades de sufrir posteriormente embarazos ectópicos, ¿sí? Hay casos de chicas adolescentes que quedaron embarazadas a los 16, 17 años, que obviamente no estaban sus planes tener un bebé, lo abortan, conocen a un muchacho, a veces se convierten, cambian su vida, se casan y a los 30 años deciden buscar su bebé, ¿no? Planificar, formar su familia. Y hay consecuencias todavía de ese aborto a los 16, 17 años. Y una cosa es abortar una vez, pero yo he conocido casos, y hay casos, en donde el aborto es recurrente, ¿sí? Uno puede decir cómo da ese cuerpo todavía para practicarse cada 2 años un aborto, cada 1 año un aborto. Están ahí al filo y jugándose la vida cada vez que se lo hacen, pero ocurre. Otras, no solo los embarazos ectópicos son consecuencias, sino también hay un incremento de las malformaciones en niños posteriores, que tengan embarazo, en casos que se hagan 2 o más embarazos, abortos. Con uno no es tanto riesgo. Las infecciones pélvicas también es muy común. También cáncer de útero, bueno, como también ustedes decían, los quistes. El tema del cáncer de útero, estadísticamente se quintuplica la posibilidad de contraer cáncer de útero luego de haberse hecho un aborto inducido. Yo no les quiero meter miedo ni quiero que vayan a asustar a nadie, pero es importante saberlo, porque si estamos a tiempo de prevenir a alguien que lo va a hacer, no es tan así como ir a sacarnos el apéndice porque nos duele o porque nos cae mal la comida, nos sacamos la vesícula, ¿sí? A veces entender un poco más la gravedad de lo que está pasando ayuda a que ayudemos a otros a prevenir. Creo que cuando alguien está muy convencida, por más que le digas todo eso, no me parece que es tan fácil convencerlo. Sí, igual hay que intentarlo. Claro, desde nuestro lugar tenemos que hacer nuestra parte. Con mi esposo nosotros tenemos la experiencia, una triste experiencia de un hecho de infidelidad. ¿Sí? Llegó a nuestra casa una persona que traía como consecuencia un embarazo, la infidelidad de la mujer había tenido como consecuencia un embarazo y toda una ruptura matrimonial, porque el esposo se había hecho la vasectomía poco tiempo antes, con lo cual no había manera, ¿sí? De que ella quedase embarazada de él. Se reconoció el hecho, se reconoció la infidelidad, la propuesta del ambiente era que ella se hiciese el aborto. Eso no iba a solucionar su matrimonio, pero parecía que era la posibilidad de que esta mujer, que ya tenía a esa altura 3 hijos, no complicara más su vida.
juntamos, tuvimos una y otra charla, hablamos un poco de las consecuencias, no solamente físicas, sino emocionales y espirituales, y nos ofrecimos para acompañar el proceso. Al principio planteamos un par de opciones, entre esa el poder hacerse cargo ellos, entender que bueno, podían volver a empezar, que el bebé no era el culpable de toda esta situación, que era un acto de amor poder asumir las consecuencias de este proceso. Hablamos de la posibilidad de dar en adopción, que había instituciones que podían recibir a este bebé dado en adopción, y por último hablamos de la posibilidad de nosotros mismos como familia hacernos cargo de ese bebé por venir. Al final, bueno, acompañamos a esta mujer que tomó la decisión de mantener el proceso de gestación. Al final ella quería dar a su bebé en adopción, quería darlo en adopción a una institución. A la medida que íbamos trabajando, acompañándola en el proceso, cuando llegamos al 6º mes de gestación, ella accedió poder pensar en que nosotros pudiéramos adoptar a ese bebé por nacer. Para ese entonces Yared era un bebé, tenía creo que poco más de un año, así que nos venía la parejita ya al poco tiempo, siempre estuvimos abiertos a esa posibilidad. Y en el último día, ya cuando fuimos a acompañar a esta mujer para que fuese a luz, la acompañamos, teníamos todo listo, habíamos comprado la ropita y todas esas cosas, y ya nos habíamos encariñado, elegido nombres y todo. Y esta mujer, cuando dio a luz, sintió tanto amor por su hijo que decidió quedársela. Se quedó con su hija, una mujercita a la que cada vez que nosotros viajamos intentamos ver, y es una criatura preciosa. Ella pudo en ese proceso restablecer la relación con su marido, y las cosas, en este caso, en esta situación, llegaron a un final feliz, ¿sí? Entonces, desde nuestra parte nos toca motivar a hacer el bien, dar todas las recomendaciones pertinentes. Obviamente cada uno ha de decidir como mejor sienta en su corazón o como termine decidiendo. No podemos hacer más que eso, pero sí darles algunas posibilidades, ¿sí? Sí, yo siempre digo que mientras más podamos advertir a los demás de las consecuencias que pueden llegar a tener sus actos, mejor. Si la persona está decidida a abortar, lo va a hacer. Pero quizás la semilla que nosotros estamos plantando llegue a dar fruto y haga reflexionar, ¿no? Mejor es conocer un poco más. Bueno, las consecuencias psicológicas también son de igual magnitud, quizás son más difíciles de llevar que las físicas, inclusive como les decía hace un ratito. Varios estudios que se le realizaron a mujeres que se le realizaron abortos arrojaron que, digamos, las mayores consecuencias son posteriormente un aumento en las disfunciones sexuales por parte de la mujer. Hay pérdida de intimidad al momento de tener, digamos, estar con su pareja nuevamente. También hay problemas ahí. Algo que es muy recurrente y que es casi un 100% seguro que aparezca, que es una culpa inesperada. Al momento de realizarse el aborto, la mujer obviamente está pensando en el aquí y ahora, en que no se le note la panza, en que no se entere el marido, en que no se enteren los padres, en que no se enteren las amigas, es un adolescente, y lo que quieren es una solución ahora. Cuando se da en la adolescencia, que digamos los tiempos también ya de por sí, pensar en un mañana es complicado, el adolescente piensa en el hoy y quiere resolver hoy. Con el embarazo no deseado en el adolescente pasa lo mismo, está pensando en el hoy, en sacarse el bebé hoy. Entonces no tienen noción que posteriormente puede llegar a venir una culpa por el acto de haber cometido el aborto. Y cuando somos cristianos sabemos que hay un acusador tremendo, que es el diablo, que ya lo estuvimos hablando en charlas anteriores, ¿no? Yo siempre digo, si hay una herramienta poderosa que tiene el diablo contra nuestra vida, es la culpa. Cuando entramos en el juego de la culpa de él, realmente
se nos complica la existencia, ¿no? Por cosas que hemos hecho en el pasado. Gracias a Dios que podemos reconocer la cruz de Cristo, que ahí Él llevó todos nuestros pecados, y hasta el aborto que puedas haber realizado tiene perdón con la sangre de Cristo y la culpa se va. Eso es lo importante. Pero bueno, está esta aparición de esta culpa que se llama culpa inesperada porque no está pensada al momento de cometer el aborto. Hay también un síndrome que se llama estrés traumático, ¿sí? Que es el mismo cuadro de síntomas que se generan cuando hay un accidente, cuando hay una situación que irrumpe, ¿sí? En la vida de alguien. Un trauma es algo que está, digamos, que llega y rompe con el flujo de pensamiento y el flujo que tenemos nosotros de nuestra personalidad y de nuestra mente. Es algo que irrumpe. Por eso se lo asocia a situaciones traumáticas que se le dice, como son la pérdida de un ser querido, un accidente, que también lo hemos estado hablando. Hay cosas posteriores que están, digamos, englobadas en lo que es un cuadro de estrés traumático por una situación. Esto también se genera. Hay fragmentación de la personalidad, esa es una consecuencia más psíquica, ¿sí? Y también hay estudios que arrojaron que las mujeres que suelen haber cometido un aborto y que no lo hacían antes, suelen comenzar a experimentar con drogas y con alcohol, que antes no lo hacían. Esto también está comprobado, ¿no? Obviamente todo parte de caer en la realidad después de lo que se hizo. Hay algo importante que tienen que saber. Cuando una mujer se realiza un aborto, los efectos aparecen tiempo posterior, ¿sí? Esto es algo que nuestro psiquismo hace con todas las situaciones, ¿no? Los llamados mecanismos de defensa. Nuestra misma mente va generando determinados mecanismos para defendernos de lo que nos pasa día a día. Así funciona nuestra mente, ¿no? Defendiéndonos todos los días de cosas que quieren atacarnos mentalmente. Entonces nos protegemos. Nuestra propia mente genera mecanismos de defensa. Negamos la realidad, bueno, en fin, hay un montón. Entonces, cuando se produce un aborto, la mujer activa sus mecanismos de defensa. Entonces se autoconsuela. No, es lo mejor que podría haber hecho, tengo 17 años, tengo que terminar la escuela, ¿cómo iba a tener un bebé? No, menos mal que aborté, la verdad que es lo que tenía que hacer. No, si engañé a mi esposo, ¿cómo voy a tener un bebé? Y ahora no, como usted me contaba recién. Hay un montón de cosas que nuestra mente empieza a acomodar como para tratar de aliviar un poco esa tensión, ¿no?, que nos genera. Pero cuando metemos la tierra bajo la alfombra, en algún momento se empiezan a hacer las montañas y no podemos caminar más, ¿no? Entonces pasa eso, cuando guardamos y guardamos y guardamos, llega un momento que ya va a explotar todo y es momento de hacer algo con eso. Yo lo que quiero dejarles más que nada en el día de hoy, como para que puedan entenderlo, más allá de que quizás les suene medio negativo todo lo que les dije, que nosotros en la vida tenemos que tomar una actitud de determinar qué es lo que queremos creer y qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos seguir. No podemos dejar que la vida nos lleve por delante y no planificar, no entender qué propósito tenemos, no entender qué cosas que nos pasan, por qué pasan, para qué pasan. Y obviamente en todo lo que podamos ayudar a los demás siempre también está bueno entender. El aborto no es un acto quirúrgico más, no es una operación más. Eso lo tenemos que entender. Yo no conozco tu manera de pensar, no conozco si estás a favor, si estás en contra, si alguna vez fuiste protagonista de un aborto, conoces a alguien que se lo haya hecho. Lo único que te puedo decir es que primero la sangre de Cristo tiene poder para quitar todo peso que puedas tener por haber estado involucrada o involucrado en algo referente al aborto. ¿Sí? Las consecuencias psíquicas van a estar y solamente Cristo las puede sacar, y el trabajo que vos quieras tomar para vos hacer algo con tu vida, ¿no? Como siempre hablamos, no podemos levantarnos a la mañana, bueno, a ver qué pasa hoy, ¿no? Hay que tomar una actitud activa en la vida de cada uno.
Entonces, es tiempo de no meter debajo de la alfombra, sino que hacer algo por eso que nos pasó, o que le está pasando a alguien cercano quizás. Entonces, es importante saber que el aborto no es un acto quirúrgico más, como decía recién.